Buenos días, hermanos. Vamos a empezar en esta mañana nuestro culto, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios y agradeciéndole por todo lo que ha hecho por nosotros. Y voy a hacer esa lectura en el Salmo 119, 105, que dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que así sea su palabra de Dios, que sea nuestra lumbrera y que Él sea el que nos guíe en todo a lo largo de nuestra vida. Vamos a orar, vamos a poner este culto y estos momentos de alabanza, de escuchar su palabra en manos de Él y que a Él le agrade. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque tú siempre nos bendices, porque tú siempre estás alrededor de nosotros, Padre, y nos guías. Que tu Espíritu Santo, Padre, siempre esté con nosotros. Gracias, Padre. Y ahora venimos delante de ti, ofreciéndote este culto, estas alabanzas, estas lecturas, Padre, que nuestra mente, nuestro corazón puedan ser recibidas, Padre. Y no solamente eso, sino que podamos hacerlas hacedoras, Padre, que podamos nosotros ponerlas en práctica a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestras cosas que hacemos, Padre. Gracias, porque eres bueno. Bendícenos, Padre, y permite que este culto, Padre, sea de tu agrado. Perdona cualquier cosa que nosotros tengamos delante de ti, Padre. No queremos ofenderte, sino queremos darte la gloria y la honra solamente a ti. Gracias, Padre, por todo. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tengo sed, reclamo yo tu amor,
Vamos a buscar en nuestras Biblias en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a escuchar esta palabra y dice de esta manera, dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparados para toda buena obra. Esta es la palabra de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Octubre es el mes de la Reforma. Para los protestantes, hoy estamos celebrando ya 503 años desde que aquel 31 de octubre de 1517, el monje Agustino, sacerdote también por supuesto, maestro de la universidad, Martín Lutero, inició, dirigido por el Espíritu Santo, un movimiento de fe para que la Iglesia cristiana católica volviera a las Escrituras de las cuales se había extraviado. Son conocidas por muchos las 95 tesis que Martín Lutero clavara en la abadía o en la catedral de Wittenberg, a través de las cuales protesta contra las enseñanzas del Papa en turno, que en aquel entonces era León X. Este movimiento de reforma pronto se extiende por toda Europa, instaurándose particularmente en la parte norte de Europa, de la cual llegaría a América y gozaríamos también de la verdad del Evangelio. Las bases de la reforma se han conocido con este eslogan: las cinco solas de la reforma. Y son, como dije, un eslogan para nosotros porque son una base, son un fundamento de lo que nosotros valoramos, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros compartimos o promovemos y también de lo que nosotros vivimos para la gloria de Dios. Y son las siguientes, estas cinco. Primero, la sola escritura, es decir, solamente la Biblia y únicamente la Biblia como norma de vida y de fe. Segunda sola fe. La justificación solo se obtiene mediante la fe en Jesucristo. Tercer sola gracia. La salvación es un don de Dios que se recibe únicamente por la gracia de Dios. Cuarta solo Cristo. El pecador es justificado solo por la fe, sin las obras de la ley. Y quinta, solo a Dios la gloria, o como también lo leemos, Soli Dei Glory. Solo Dios merece toda la gloria. En esta hora que estamos tocando temas de la Reforma y que vamos a tener como un paréntesis entre los temas de los Salmos, ahora vamos a hablar un poco acerca de la Reforma. Vamos a comenzar con la primer sola, que es solo escritura. Para nosotros, que hemos sido herederos de la Reforma, herederos de todo este movimiento protestante, adquiere un valor primordial por las siguientes razones. Número uno, valoramos la Biblia porque es la palabra de Dios. Vamos a ubicarnos un poquito en el contexto de Martín Lutero y vamos al siglo XVI, cuando la iglesia cristiana contaba con fuentes de autoridad como las siguientes. En primer lugar, tenía como autoridad máxima al Papa.
La segunda autoridad, la tradición. La tercera autoridad, la Biblia. O sea, vean hasta dónde estaba la Biblia. Lo primero era el Papa, después la tradición y después la Biblia. Hasta ese punto había llegado. Entonces, podemos decir que el movimiento, o más bien, pues sí, el movimiento de reforma, abre la luz por la palabra de Dios a una etapa en la que la gente no sabía leer, vivía en ignorancia. Por lo tanto, el aprendizaje y el conocimiento estaba reducido solamente al clero. Voy a utilizar, cada vez que me refiero a la iglesia, en aquel entonces me voy a referir particularmente al clero, al papado. Porque recordemos que una de las características de la Iglesia Católica, ahora así denominada, es que la iglesia que empieza con el Papa y termina con los sacerdotes. O sea, la gente no cuenta. La iglesia solamente son esa estructura, y por eso me voy a referir a ellos de esa manera. La iglesia, o la gente más bien, en aquel entonces no sabía leer, no tenía acceso al conocimiento, porque incluso el conocimiento estaba prohibido. Había pocas personas que sabían leer. Algunos eran reconocidos porque aportaban a la sociedad, porque ayudaban a la sociedad, y me refiero a los médicos, a los maestros, a los filósofos, a los que desarrollaban alguna de las artes, oficios. Pero personas, aún dentro de la comunidad sacerdotal, que podían leer, que sabían leer, tenían poco acceso a la palabra de Dios. El caso de Martín Lutero es triste, y digo triste no en el sentido de que haya descubierto la Biblia, sino que él narra en su propia biografía que dentro del seminario donde él estaba, o el monasterio donde él estaba, la Biblia prácticamente estaba encadenada. Era un libro prohibido. La iglesia no escuchaba tampoco los sermones en su idioma. En aquel entonces, la gente escuchaba los sermones en latín. ¿Qué entendía? Pues nada. Sin embargo, se sometían a la obediencia. La Biblia, podemos decir que prácticamente era desconocida. El mundo vivía, pues también, la tradición de la iglesia. Si no podía vivir la escritura porque no la podía leer y porque tampoco se la predicaban, y aunque se la predicaran no la comprendían, porque aún los que leían no tenían acceso a la palabra de Dios, pero vivían la tradición. La tradición se compone, sí, de creencias históricas como prácticas, y a veces nosotros tenemos que ser conscientes y que ser honestos, porque la tradición juega un papel muy importante dentro de lo que es la teología. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? Decimos, a ver, ¿quién escribió el Evangelio según San Mateo? Pues nosotros decimos, pues Mateo. ¿Y dónde dice? Porque aquí no dice, yo Mateo, firma hasta abajo Mateo. No existe. Y aparte que dijera, Mateo el publicano, para que no me confundan. Pero la tradición dice que fue Mateo, y luego que fue Marcos, y luego que el otro fue Juan, y así cada uno de los libros. Y esto es como citar algún ejemplo, también de acontecimientos que se dieron en el primero, segundo, tercero y cuarto siglo, y que son referencias para nosotros. Pero la tradición también tiene que ver con los santos, con las prácticas necesarias para agradar a Dios, como las indulgencias, la obediencia ciega a los sacerdotes. En aquel entonces, si no tenían la palabra de Dios y seguían las tradiciones, prácticamente seguían a obediencia, a ciegas, la autoridad del Papa. Tenemos ejemplo de las indulgencias. Juan Tetzel, un monje que iba como pregonero del Papa, iba de ciudad en ciudad anunciando y pregonando, predicando que el Papa había emitido perdones
para que uno pudiera sacar a sus familiares del purgatorio. Con este anuncio iba de lugar en lugar para decirle a la gente que podía sacar a sus familiares del purgatorio. Y salían así de rápido, no vayan a creer de que no, vamos a ver, vamos a esperar un tiempo, ¿no?, para que se cargue el sistema. Era en el momento, decía Tetzel, cuando caiga la moneda en el cofre, un alma sale del purgatorio. Entonces, si amas a tus familiares, sácalos del purgatorio. De hecho, encontramos tres niveles de predicación de Juan Tetzel. Esta fue la primera. La segunda, porque recordemos que estaba construyéndose en aquel entonces la Catedral de San Pedro, en Roma. Entonces necesitaban recursos. Como no alcanzaron en la primera etapa, volvió a salir el embajador del Papa con una nueva predicación que decía: ahora puedes comprar tus perdones papales por tus pecados. Entonces le va la gente y empezó a pagar por sus pecados. Entonces esto fue también insuficiente para completar la catedral de San Pedro. Por lo tanto vino un tercer nivel de predicación, donde ahora este pregonero decía: puedes comprar tus perdones futuros. Imagínense, ¿no? Entonces uno llegaba: oye, ¿cómo en cuánto me saldrá matar a alguien? Así era. Y entonces Juan Tetzel lo que hacía era mirar su tabla, no era su tablet, su tabla, donde él tenía sus precios. Este pecado te sale en tanto. Pues de una vez 2, ¿no? Vamos a ponerlo, ¿no? Y entonces la gente compraba así sus pecados, el que quieras. Esto motivó o provocó en Lutero que escribiera sus 95 tesis y las pegara en la puerta de la catedral de Wittenberg, donde directamente le dice, a través de estas frases, al Papa: si el Papa realmente tiene el poder para liberar a una persona, ¿por qué del purgatorio? ¿Por qué no libera a todas? Si el Papa tiene el poder para perdonar a la gente, ¿por qué no la perdona a todas? ¿Por qué cobra? ¿Por qué se enriquece? Les invito para que ustedes puedan revisar las 95 tesis de Martín. Sí, se escuchan muchas, pero están pequeñitas. Son enunciados muy significativos, pero que nos permiten entender lo que se estaba viviendo en aquel entonces. Hoy día, claro que existen otras voces. Por eso seguimos predicando bajo los mismos principios de la Reforma. Claro, tenemos la palabra de Dios, pero también existen otras voces que se han convertido en autoridad para muchos. ¿Como cuáles? La ciencia sin Dios. 2, el humanismo que niega a Dios. El esoterismo. Sí, todavía existen personas que antes de tomar una decisión, incluso antes de salir de casa, primero revisan a ver qué dicen los horóscopos para él. Todavía hay gente que antes de tomar una decisión van con una persona para que les lea las cartas, para que les echen el futuro. ¿Sí? ¿Cuál es la autoridad que dirige tu vida? Para nosotros los cristianos, entonces, valoramos la Biblia porque es la palabra de Dios. En segundo lugar, nosotros valoramos la palabra de Dios, aparte de que que la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia es la fuente de nuestro desarrollo. Lo repito, la Biblia es la fuente de nuestro desarrollo. Regresemos un poquito otra vez hasta el siglo XVI. Una vez que Lutero inicia este movimiento de reforma, provoca que Europa del Norte se desprenda del Papa. Eso es digamos, el efecto inmediato. Es una separación muy marcada porque durante todo este tiempo
Cuando decimos que el clero es el que dirigía todo, todo. Y entonces, al soltarse Europa de Roma y del Papa, la pregunta era, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Ahora qué nos va a dirigir? ¿Ahora qué nos va a enseñar? Porque resulta que durante todo ese oscurantismo, estoy hablando de 1000 años, también se le conoce como la Edad Media, era ignorancia total. El clero enseñaba que la tierra era plana, limitando así el desarrollo de la astronomía. El clero enseñaba que el cuerpo no debía ser explorado ni conocido por dentro. Limitaba la biología, limitaba la anatomía, limitaba la medicina. El clero enseñaba cualquier tema y lo que él decía era una autoridad sobre política, sobre economía, sobre medicina, sobre ciencia, sobre astronomía, sobre arte, sobre teología, sobre Dios. Lo que ellos dijeran era la neta del planeta. El clero había creado una institución para castigar a todas aquellas personas que fuesen en contra de la enseñanza del clero. Esto es la Santa Inquisición. Persiguieron y mataron personas que buscaban el desarrollo, que buscaban aprender, que buscaban nueva información. Sí, persiguieron médicos, físicos, químicos, astrónomos, sacerdotes, y los mataron en la hoguera. Los reformadores como Lutero, en primer lugar, tradujeron la Biblia. Lutero tradujo la Biblia, tradujo al alemán la escritura, se la dio al pueblo y la Biblia se convirtió en la promotora del desarrollo para las naciones, para la ciencia, para la familia, para la persona. Es decir, esta pregunta, ¿y ahora qué nos va a dirigir? Ya no está Roma, que nos dirigía, pero tenemos la Biblia. Y empezaría todo un desafío de encontrar en la Biblia la dirección para el mundo, para las naciones, en las áreas de política, de economía, de sociología, de medicina, de las artes, de la ciencia, de la investigación. Y miren, se promovió el estudio de las artes, se promovió el estudio de las ciencias, se promovió la investigación y la reforma protestante da lugar al movimiento racionalista y también da lugar al movimiento conocido como el renacimiento. Tan solo el concepto renacimiento es volver a nacer, porque 1000 años prácticamente estaban en oscuridad, en ignorancia, como lo había yo mencionado. Pero ese renacimiento es el regreso al estudio de los clásicos. Sí, antes de Aristóteles, antes de Platón, hubo un movimiento que venía trayendo un desarrollo en la ciencia y en la investigación muy fuerte, y que era el estudio, el método inductivo de la observación, como de Tales de Mileto, Anaximandro, Parménides, que filósofos primarios, ustedes quieren, se conocen como los presocráticos, encontraron mucha información por la observación. Luego vendría Platón y dijo: la observación no sirve, vamos a el mundo de las ideas. Ahí se mete la Edad Media prácticamente a una mezcla entre la palabra de Dios y las enseñanzas de Aristóteles. Se crea el escolasticismo y de ahí la doctrina y la teología que permearía a toda la Edad Media y todavía el catolicismo. Europa protestante se distinguió entonces por un crecimiento acelerado de la ciencia, universidades de prestigio, sociedad de primer mundo,
naciones ricas por la palabra de Dios. La teología de la Reforma nos promueve entonces el desarrollo de la vida. Martin Lloyd Jones, un médico y también gran predicador, gran escritor inglés, dijo esta frase: si te equivocas en tu teología, te equivocas en toda tu vida. Si te equivocas en tu teología, te equivocas toda la vida. ¿Cuál es la fuente de tu desarrollo? ¿Es la palabra de Dios? Nosotros valoramos, en tercer lugar, la palabra de Dios, la Biblia, porque es la base para nuestra salvación. Entonces, en primer lugar, porque es una autoridad la palabra de Dios. En segundo lugar, porque es la base de nuestro desarrollo. Y en tercer lugar, porque nos muestra el camino de nuestra salvación. El movimiento de reforma no se reduce solamente a un asunto de verdad bíblica en el sentido de que Cristo o las obras. No. El movimiento de reforma, el movimiento protestante, es muchísimo más amplio. Es un despertar, como dije, es un desarrollo. Pero básicamente, hermanos, como leí en Romanos 1:17, tiene que ver con nuestra salvación. El justo por la fe vivirá, dijo el apóstol Pablo. El clero romano ha enseñado que la salvación es por obras. Por eso se motivan y promueven ofrendas, confesiones, mandas, peregrinaciones, penitencias, porque buscan alcanzar el cielo, alcanzar la vida eterna, alcanzar el perdón de Dios a través del esfuerzo y del mérito humano. Ese no es el camino a la vida eterna. Ese no es el camino de la salvación. La Biblia nos dice que la salvación es por gracia. Dice también la palabra, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Leer la Biblia entonces nos indica el camino para llegar al cielo, y es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Los caminos que hoy te ofrecen una salvación a través de la fe siguen siendo, número uno, obras sin fe. Sí, hay gente que dice: ¿de qué te sirve ser cristiano? ¿De qué te sirve ser católico? ¿De qué te sirve ser evangélico? ¿De qué te sirve ser mormón? ¿De qué te sirve ser testigo de Jehová? Mejor sé una buena persona. Y entonces suena bien, suena bonito, como que se ha valorado, se ha sobrevalorado ser una buena persona. De tal manera que se puede reconocer que una persona no tenga una religión, pero ha sido una buena persona. No va a la iglesia, pero es buena gente, habla bien, ayuda a los demás, y eso vale más. Es un camino equivocado y mucha gente transita por él, y mucha gente ha dejado la iglesia y ha optado por ser una persona bondadosa socialmente, que apoya los movimientos sociales de igualdad, que promueve las libertades individuales, los derechos. Y entonces esta persona que ayuda a los demás es buena persona. Es un camino que los lleva al infierno. Segundo, obras con fe. ¿Sí? Obras con fe. Y ahí encontramos la teología católica, por supuesto. Pero no nada más encontramos la teología católica. También encontramos algunas iglesias, porque la teología que permea este tipo de pensamiento se conoce como arminianismo. Ya en algún momento tendremos la oportunidad de escuchar, o si tú ya lo recuerdas, los 5 puntos calvinistas, que 5 puntos que son 5 doctrinas que se contraponen con las doctrinas de
de Jacobus Arminio, y que Jacobus Arminio hace una mezcolanza. Sí es importante que Cristo pues te da la salvación, pero tú tienes que abrir tu corazón, tú tienes que querer. Y miren cómo circula esta teología de una combinación entre el Dios bueno y el Dios bueno y el Dios respetuoso, el Dios caballeroso que no llega y te forza, así que tienes que aceptar a Jesucristo. Y así circula en las redes. No, mira, Dios te ama, Dios no violenta tu libertad, tú tienes libre albedrío, tú le puedes decir a Dios sí y abre tu corazón, o le puedes decir no, como lo cantaba Lily Woodman, ¿no? Pues mejor ven después, porque ahorita soy joven, y después cuando viene otra vez Cristo, no, todavía no, échate una vuelta más tarde, ya cuando esté viejito, chochito, ya no tenga nada que hacer, entonces ahora sí, ven, te necesito para que le dé sentido a ese corazón que no tiene refugio si no es contigo. Esa teología no te va a salvar, te va a llevar directo al infierno. Las obras, por más bondadosas que las califiquemos, no sirven para llegar al cielo. La gracia, solamente la gracia, es el camino para llegar al cielo. Por lo tanto, la teología que tú creas va a afectar tu vida y va a afectar tu eternidad. Porque si tú piensas que le haces un favor a Dios, que le cooperas a Dios, que le echas la mano a Dios, o que a Dios le puedes decir, no, ¿sabes qué? Ahorita no, quítate, no vengas. Y que Dios, va a actuar así. Sí, está bien, no, yo venía, pero no quieres, bueno, ya me voy. O sea, ¿qué Dios es ese? El Dios de la Biblia es aquel que dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que yo tengo misericordia. Y no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. ¡Wow! Es el Dios de la Biblia. Es el Dios que habla y se obedece. Es el Dios que tiene la autoridad. Amados hermanos, la Biblia es de gran utilidad para nuestra vida. Por lo tanto, les invito para leerla, para estudiarla. Les invito para que dediquemos tiempo para meditarla, para compartirla y para vivirla. Que Dios les bendiga.
Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. En la diestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. En la diestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Libertador. Él es mi libertador. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, el sacerdocio, linaje escogido por Dios. Pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, el sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, el sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, el sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y redarguir. Hoy es tiempo, tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo, hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, bien y victorioso de
Ahora ha llegado el momento, hermanos, de que podamos recoger las ofrendas, de poderle dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros a lo largo de esta semana, y vamos a agradecerle por lo que Él nos da, porque Él nos da todo lo que necesitamos y por eso somos bendecidos. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque tú siempre nos bendices, porque tú siempre, Padre, estás al pendiente de nosotros, Padre. Y hoy venimos dándote estas ofrendas, estos diezmos, Padre, porque sabemos que es un mandato que tú nos das, dar la 10ª parte de lo que tú nos das, Padre. Y te damos gracias porque somos nos has dado bendiciones, Padre, a lo largo de esta semana, y te lo agradecemos. Padre, te rogamos que tú bendigas a cada uno de las familias de tu pueblo, Padre, que tú derrames bendición y que sobreabunde, Padre, todo lo que ellos necesitan. Gracias, Padre, por ello. Y te rogamos y te pedimos, Padre, que tú las bendigas para que podamos usarlas en tu obra, Padre. Tú has destinado estas ofrendas, Padre, estos diezmos para un propósito. Que así sea, Padre, que tú seas el que nos reveles, Padre, a la iglesia, Padre, ¿para qué van a ser usadas estas ofrendas, Padre? Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, recibamos la bendición en este momento. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Muchas gracias, hermanos, por participar con nosotros y hacer de estos cultos momentos de adoración para nuestro Dios y también de edificación para nosotros. Pero les invitamos para que cada día nos mantengamos unidos en nuestro proyecto de devocionales diarios. Todos los días recibimos un devocional. Leámoslo, meditémoslo, compartámoslo. Que el Señor les bendiga.